Bueno, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Profe, Hola, buenas profe. tardes. Bueno, los que puedan activen sus cámaras, así nos vemos. Hay 23 alumnos, así que estamos casi por empezar. Espero 2 minutos más y largamos por completo, así que si alguien quiere preparar el mate, hacer algo unos minutos antes de comenzar, estamos en eso. ¿Qué les voy a pedir? Porque después, la clase pasada me olvidé, que en el chat me vayan poniendo el presente. Pónganme un presente y yo después copio los alumnos que estuvieron, porque la semana pasada me olvidé. Si no, ¿cómo dan el presente con las otras materias? No nos toman generalmente asistencia, profe. Bueno, yo por las dudas les digo. Leonel, ¿vos sos hermano o pariente de Iván? No, creo que no, profe. Pariente lejano, pues. Ah, como era el mismo apellido, digo, a lo mejor eran familiares. Bueno, vamos a largar. Son casi las 6:05 y hay 28 participantes, así que largamos. Bien, el tema de la clase de hoy, bueno, Agustina, sí, intentaremos terminarlo hasta las 20, en 2 horas. Como hoy es una actividad práctica, va a depender un poquito también de ustedes, de cómo podamos resolver un ejercicio entre todos. Pero vamos a intentar que sea hasta las 20. En caso de que te tengas que ir, no hay problema, no hay problema. Bueno, la clase de hoy, el tema es Design Thinking. Ustedes vieron con el profe, seguramente, en los teóricos, han visto material de Design Thinking, tenían que ver unos videos. ¿Alguien me puede contar qué ideas quedaron de esa información? Bueno, yo voy a abrir el juego entonces. Le vamos a preguntar a Dana Rifero que nos cuente a ver si leyó algo del material y qué es la información que ustedes tienen acerca del Design Thinking. No, profe, yo todavía no puedo leer nada porque rindo mañana. Bueno, ¿qué están rindiendo? Yo rindo calor, no es de este año. El final. No, parcial. Bien. Bueno, ¿alguna otra alumna entonces que no esté tan presionada como para rendir calor? Tengo acá, yo voy leyendo los que tengo. Camila Rolando, ¿pudiste leer algo? No, profe, no leí nada. Bueno, Carolina Comba, me parece que es tu apellido. Sí. ¿Leíste algo? No, de eso no, profe. Había visto de las otras cosas que vimos Bueno, antes. bueno, entonces, si no lo vieron del material del profesor, ¿saben algo qué es el Design Thinking? ¿Han escuchado algo? Bien, sí, por ahí cerca, digamos, algunas ideas sí. ¿Los sacaste de la info del profe o lo viste en algún otro lugar? Burton.
Perfecto. Vos diste algunas de las claves. ¿Me escuchan bien, verdad? Me están escuchando todos me escuchan bien, ¿sí? Porque a veces me alejo de la compu y no sé si se siguen escuchando. Diste algunas de las claves que tiene que ver con preguntar al cliente. Más que cliente, aquí hablamos de usuario, porque el cliente puede ser uno y el usuario del producto o del servicio puede ser otro. Entonces hablamos del usuario y tiene que ver más que con preguntarle una mejora, tenemos que preguntar acerca de, tenemos que preguntar e intentar descifrar qué es lo que siente ese usuario al estar en contacto con el producto o servicio para poder mejorarlo a partir de esa experiencia que tiene el cliente. Y esa experiencia tiene que ver con lo que está sintiendo y necesitando. Por ejemplo, si uno quisiera hacer un aula virtual inclusiva, y que tal vez ustedes hayan escuchado después de un año de pandemia, esto de que a la primera alumna que entró yo le dije, a ver, decime un tema que te guste. Dua Lipa, en mi vida lo había escuchado, chicos, porque estamos en otra generación. ¿Con qué tenía que ver esto? Con ponerlos a ustedes a escuchar un tema que esté en la onda de ustedes. Entonces es en generar una experiencia de inicio de clases para ustedes positiva. Creo, no sé si a todos les habrá gustado el tema o no. Yo acá tengo hijas adolescentes, entraron corriendo a la pieza y se pusieron a bailar. No, les digo, estoy en clases. Pero bueno, era la onda de ellas también. Con eso tiene que ver, con intentar entenderlos a ustedes, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, e intentar, digamos, un acercamiento de producto. ¿Sí? Va por ahí, ya lo vamos a ver bien. De todos modos, esto es, digamos, ponerles el tema, es una cuestión anecdótica, es como para que vayan pensando que es acercarse al usuario, ¿sí? En relación a la clase anterior, antes de empezar con este tema, si alguien quiere comentar qué fue lo que les quedó, así información puntual que les haya quedado, como para empezar a avanzar. Yo sigo acá. Danilo Orlandi, ¿te quedó algún tema claro, puntual, algo de la clase pasada? Sí, profe. Hablamos de los elementos de la creatividad, que eran 5. Sí. Que, bueno, la originalidad, la flexibilidad, la fluidez, después los originadores de ideas, los promotores de ideas también. Y después también hablamos, bueno, al comienzo habíamos hablado de los tipos de creatividad, que era creatividad por objetivo, por desarrollo, o el otro tipo de creatividad que tenía que ver más que nada con creatividad por supervivencia, digamos. Bien. Que era más corta, que bueno, que tenía que ver con una presión externa, digamos. Perfecto, muy bien. Y eso era todos los elementos de la creatividad. Después vimos un tema. A ver, vamos a... Muy bien, Danilo. Has hecho todos los deberes, parece, para la clase de hoy. Ha repasado. Tengo a Melina Zapata. Después de esa introducción sobre elementos de creatividad, vimos una herramienta. ¿Qué herramienta era? El nombre de la herramienta no lo recuerdo, pero tenía unos 40 elementos. Sí. Que, bueno, no recuerdo ninguno, pero ahí vimos algunos casos en los que se aplicaba para desarrollar creatividad. A ver si hay alguien, Maiko, si nos podés completar las ideas de tu compañera. Profe, buenas tardes. Bueno, era una técnica más que todo para lograr la innovación, ¿no? Entonces Sí. había como, o sea, a partir de lo que yo quiero innovar algo, no sé, quiero innovar el mate. Entonces veía diferentes técnicas de cómo yo podría lograr una innovación en un mate o en el objeto que sea. Eso eran las 40, que no sé, eran una... Matriz de contradicciones no se llama. Bien, pero vienen bien. Se llamaba la metodología TRIS,
que era el acrónimo de una técnica rusa para resolución de problemas de invención, y en donde había, como dicen sus compañeros, una lista de 39 variables que se podían mejorar o empeorar, que había un cruce de esas variables y que me daban como resultado dentro de posibles 40 condiciones que resolvían esa innovación. Era así. Bien, entonces, habiendo hecho este repaso, esa era una metodología, se utilizaba generalmente para productos físicos, para bienes físicos, si bien se pueden hacer analogías con otros servicios, y nos puede servir también para una de las herramientas a la hora de idear. Lo vimos como una herramienta para idear innovaciones, que nos acortaba el camino porque podíamos llegar más rápido a las posibles opciones de resolución. Hoy vamos a ver una técnica distinta y voy a empezar... Profe, le hago una consulta. ¿Sirve también como para resolver problemas de manera inmediata? Por ejemplo, está pasando esto en la planta, teniendo eso en cuenta, resolverlo así, bueno, me voy acá, ya sé qué hacer en el reactor, ya sé qué hacer en el mezclado, o no sirve para eso, simplemente para innovar. No, sí sirve para la resolución del tipo que vos planteas. Lo habíamos visto como la resolución simple. Una vez que ustedes se familiarizan con esos 40 principios, que eran, por ejemplo, anidación, sustitución, sacar afuera, bueno, son 40. Cambio de temperatura, o había uno que dice, si un producto es defectuoso, poner el componente en mayor proporción, bueno, son 40. Si uno cuando se familiariza con esos principios y estás frente a un problema en una planta, en una situación, es muy fácil empezar a aplicarlos. Porque cuando estás familiarizado decís, bueno, pero esto se resolvía con tomar afuera. O esto se resuelve con separar partes, o con cambiar el componente por cambiar el mecanismo, en vez de ser mecánico, pasarlo a ser magnético. O sea, cuando te familiarizas, lo aplicas en el momento y es muy rápido y muy efectivo. A mí me gusta hacerlo al revés. Cuando encuentro un producto innovador o un producto que sale de lo común, me gusta decir, a ver, ¿cuál fue el principio que resolvió esto? Y siempre, es una dinámica que la hago normalmente, y siempre encuentro en esos 40 principios, encuentro la solución. A ver, esta herramienta de TRIZ, que se las enseño, como todo lo que se enseña, me gusta desafiarlo, me gusta saber si es cierto lo que te venden, ¿no? como una herramienta posible de solucionar. Entonces, permanentemente la estoy buscando ese desafío, y cuando hago el ejercicio, llego a la conclusión de que sí, la solución estaba dentro de esas 40 posibles. Lo que pasa que a veces es difícil abstraerte a cuál podés aplicar puntualmente en esa situación. Pero sí, en la abstracción están las 40. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces a compartir pantalla. ¿Dónde lo tengo? Acá. Cualquier cosa, ustedes me detienen, activan sus micrófonos. ¿Qué vamos a hacer? Este es un PowerPoint que está en el material de clases de hoy, de Design Thinking, y vamos a hacer este PowerPoint y vamos a pasar a hacer un práctico de manera grupal, trabajando en grupos a través de la plataforma Zoom. Si otras veces a lo mejor ustedes han trabajado dentro de la clase, hacemos subgrupos. Entonces, vemos esta primera parte teórica y pasamos a la parte que ustedes tienen que trabajar. El Design Thinking es una metodología que nació en el 2011 aproximadamente en una universidad de Estados Unidos, por el creador en la Universidad de Stanford. Básicamente son estas 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar o testear. Vamos a ver estas
5 pasos y ver cuál es la parte importante o el core de la aplicación. La semana pasada habíamos empezado con este cuadro también, que es la matriz Cynefin de Dave Snowden, en donde hablaba de los problemas simples que, como recién les decía, con la aplicación de los 40 principios, eran los problemas tipo receta, en donde siguiendo una receta fácil de hacer, automatización de tareas, lo resolvíamos. Los complicados son aquellos en que la relación causa-efecto no es tan evidente y ahí sí podíamos aplicar TRIZ de manera inmediata, como planteaba su compañera, o bien a través de la generación de esta teoría de contradicción técnica y ingresar a la matriz y ver qué es lo que me está devolviendo. Hasta allí eran problemas técnicos. Ahora vamos a ver los problemas complejos, en donde los resultados pueden variar, intentando desarrollar el mismo producto o el mismo servicio en distintas comunidades, puede variar, el resultado ser otro. ¿Por qué? Porque está la subjetividad del lado de los humanos, en donde ellos van a ser quienes determinan, aprueban o desaprueban el servicio o la gestión que estamos llevando adelante, la innovación, la creatividad de este producto. En estos problemas complejos es donde el design thinking tiene una aplicación muy grande, porque se basa en las personas, en los sentimientos y en las experiencias que están atravesando. Nuevamente voy a esto, al éxito de la metodología. Tal vez ustedes lo han escuchado varios lugares. El éxito es esto, de poner el foco en las personas. Y en algo puntual que dice descifrar qué es lo que siente la persona y qué es lo que necesita. Por eso, este modo de pensar se puede utilizar en complemento con otras herramientas de diseño, como por ejemplo TRIZ, u otras herramientas, el torbellino de ideas, o montones de otras. Y bueno, sirve para esta resolución de los problemas complejos. ¿Por qué decimos que es centrado en las necesidades de la persona? Porque estamos hablando de dos cosas. Primero, definimos el usuario, que es quien va a estar en contacto con el servicio, y también el cliente. Que el cliente puede no ser el usuario, generalmente no lo es. Y así como estamos viendo en el iceberg, cuando empezamos a entrevistar al usuario, vamos a ver que el usuario dice del problema, y lo que dice es lo que estamos viendo por encima del nivel del mar, en el iceberg, y que es distinto de lo que siente y de lo que necesita. Y por eso esta metodología se basa en diferenciar esos tres parámetros: lo que el usuario dice, lo que el usuario siente y lo que el usuario necesita. Por ejemplo, algunos de los servicios que ustedes pueden haber usado y que están pensados de esta manera. Hay ahora en la provincia de Córdoba, no sé dónde están ustedes, pero en la ciudad de Córdoba hay algunos centros de salud que están utilizando un programa o un producto, como le llaman ellos, que son los circuitos. Entonces, por ejemplo, tenemos el circuito infantil, el circuito de la mujer o el circuito del deportista, en donde en vez de ir a un médico clínico o a un médico de una especialidad que te hacen los pedidos y después te dicen, bueno, te tenés que hacer una radiografía, un análisis de sangre, un montón de estudios, y uno tiene que ir, sacar turnos, ir como 3, 4 veces al hospital para cada una de estos estudios. El circuito, entonces, del deportista, vos vas a una cita, te ve un médico inicialmente, te hacen todos los circuitos allí en el mismo momento, y después de 2, 3 horas te ve un médico o distintos especialistas y te dan todo el diagnóstico y el resultado de esos estudios.
Esos circuitos, por ejemplo, están pensados en el usuario. El usuario es el paciente que se tiene que ir a atender o hacer un chequeo médico en un centro de salud. ¿Quién es el cliente? Bueno, será el hospital que está brindando este servicio. ¿Se entiende la diferencia entre usuario y cliente? Bien. Ustedes cada tanto den señales de vida, ¿no? Porque yo lo único que veo es mi PowerPoint, entonces a ustedes no los estoy viendo. Entonces, el usuario es uno, el cliente es otro. Ese es un tipo de servicio que está pensado en el usuario y que en realidad uno, como cuando tenés que ir a hacerte un chequeo médico y sabes de antemano que tenés que perder tiempo, que tenés que ir 4 o 5 veces al médico, bueno, ¿qué dice el usuario? Es diferente de lo que siente y diferente de lo que necesita. Si es que necesitábamos sacar un solo turno y que me hagan todos los chequeos médicos juntos. ¿Se entiende? Hay otro ejemplo, cuando hablamos de accesibilidad de las personas que están en sillas de rueda. Si les preguntamos cuál es el problema con el que ellos se enfrentan al tener que transitar por las veredas en una ciudad, tal vez ellos digan, bueno, el cordón cuneta, o pensando en rediseñar la silla de rueda, cuando nos basamos en el usuario y le preguntamos a él, es probable que él nos diga, miren, el cordón cuneta es muy alto y no puedo subirlo con la silla. En realidad es lo que nos dice, es la parte de arriba del iceberg. Lo que él está sintiendo es que él no tiene la fuerza suficiente para empujar la silla y subir a la vereda. O tal vez lo que el usuario necesita sean un mecanismo de ruedas que con menor fuerza pueda subir a una altura mayor. ¿Se entienden? Hay diferencias entre lo que el usuario está diciendo y lo que siente, y yo debo descifrar qué es lo que necesita. ¿Para qué nos sirve? Para poder diseñar tantos productos, bienes físicos, como servicios, o como también lo que ahora está muy en boga, que son el diseño de experiencias. Antes, por ejemplo, los paquetes de viajes de turismo eran, bueno, te vas al mar, no sé. Y en cambio ahora es el recorrido con determinada experiencia, o el tour para visitar a Europa por todas las iglesias determinadas, o el tour para ir a Europa y recorrer el camino de Leonardo da Vinci, ¿sí? O sea, están diseñados en base a experiencias, que es lo que el cliente necesita. No se necesita irse a Europa, sino que lo que quiere es un recorrido especial. ¿Vieron alguna vez paquetes turísticos de ese tipo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, todo esto tiene que ver con el pensamiento de acercarnos al usuario y a lo que necesita. Vamos a ir a la próxima. Aquí hay una analogía que, como aquí están citándolo a Henry Ford, y dicen, si le hubiera preguntado a la gente lo que ellos querían, ellos habrían dicho caballos más rápidos. O sea, nunca hubiesen dicho un auto porque no lo conocían. Entonces, aquí tenemos que separar lo que la gente dice de lo que la gente necesita. Y eso es el valor que nos da pensar con esta herramienta que es el Design Thinking. Por supuesto que esta frase de Henry Ford, no tengo maneras de comprobar que lo haya dicho Henry Ford, por lo tanto la fuente no es comprobable, pero bueno, viene bien el ejemplo para poder distinguir de lo que el usuario dice a lo que necesita y finalmente al producto que se diseña o se obtiene. La fase crítica es determinar la necesidad correctamente del usuario. Deténganme si quieren preguntarme algo, si voy muy rápido. Ustedes no tengan problema en interrumpir.
Entonces, si vemos aquí estas etapas, empatizar, definir, idear, prototipar y testear. El empatizar, si partimos de este punto rojo, que es el problema que necesitamos abordar, a partir del empatizar se abre un pensamiento divergente. Por eso aquí abajo dice, abre tu mente. ¿Por qué? Porque cuando vamos a entrevistar al usuario, necesitamos tener una mente muy abierta, porque cada usuario de un sistema puede estar mirando el problema a través de un cristal de distinto color. Algunos tendrán puesto un cristal amarillo, otros verdes, otros rojos, ¿sí? Haciendo la analogía con los lentes. En realidad, cada uno de ellos tiene una problemática que nosotros necesitamos entender, comprender, irnos a la raíz para entender cuál es la necesidad de esa persona. Cuando hablamos también del pensamiento divergente y de abrir la mente, pensamos también en poder mirar, a lo mejor ustedes lo vieron ya o no, en gestión de potencial humano, a una técnica que se llamaba los 6 sombreros para pensar. ¿La vieron? Sí, profe. Bien, esa es una de las técnicas que también podemos utilizarlas acá. Ponernos en positivo, en negativo, en distintas posturas y analizar al usuario desde distintas posturas. ¿Para qué ese pensamiento divergente? Como lo vimos antes en los elementos de la creatividad, es para generar mayor fluidez. ¿Se acuerdan, sí? Mayor fluidez y mayor flexibilidad a la hora de poder comprender al usuario. Una vez que se desarrolló esta primera etapa, que es la de empatizar, voy a converger en un punto en donde es la definición de la necesidad. Si esta etapa anterior, que es la de empatizar, no fue hecha con la suficiente apertura mental o con la suficiente variedad de pensamiento, es probable que a la hora de converger no encuentre o no pueda definir con claridad un problema, no pueda definir la necesidad que va a disparar el segundo ciclo del Design Thinking. Entonces, empatizo en una apertura y cierro en la definición de la necesidad. Este es el primer ciclo. Como otras de las metodologías, o la fama de esta metodología, esto que yo lo estoy encerrando en un círculo, es porque son procesos cíclicos. Entonces, empaticé y logré definir una necesidad. Es probable que yo pueda volver al usuario y decir, bien, entonces, ¿realmente lo que usted necesita es esto? Como para chequear o que esa necesidad que yo pude definir sea la correcta. Porque como una de las herramientas del empatizar es las entrevistas o focus group con usuarios calificados, esto va a ser sistémico y voy a poder definir la necesidad y chequear con el usuario si es correcta mi apreciación y volver a redefinir en caso necesario. ¿Sí? Una vez que esa necesidad está claramente definida, va a empezar la etapa del idear. Y aquí, en el idear, volvemos al pensamiento divergente, volvemos a solicitar la mayor fluidez y flexibilidad, la mayor cantidad de áreas distintas superpuestas de conocimiento. Aquí en la etapa del idear podemos utilizar la metodología TRIZ si queremos, podemos utilizar torbellino de ideas, bueno, o cualquier otra herramienta como el Scamper u otras para generar múltiples ideas que resuelvan la necesidad. Múltiples ideas.
Recuerden, a mayor apertura de este nuevo ciclo, más cerca voy a encontrarme más cerca voy a estar de encontrar la solución ideal. Una vez que de todas las ideas puedo inclusive clasificar en subgrupos, puedo encontrar que distintas ideas están satisfaciendo distintas partes de esa necesidad, va a venir la etapa del prototipar. Ustedes saben que armar un prototipo es algo provisorio que puedo tocar. Por eso en la etapa de prototipar, así sea un servicio, es poder llevar del campo de las ideas a algo concreto, a poder tenerlo. Esto se utiliza muchísimo en el desarrollo de software, por ejemplo, en las aplicaciones, en las apps. Y cuando uno está haciendo esta iteración, a veces hasta prototipas una app con papeles. O sea, a ver, ¿cuál sería la primera pantalla? Y dibujo. Las herramientas estas de Design Thinking tienen mucho que ver con lo visual y con el tocar. Tiene mucho que ver con los sentidos. El gusto, el tacto, el olfato. Entonces, permanentemente estamos llevándolo al campo palpable. Dibujo, a ver, en una hoja, ¿cómo sería la pantalla de inicio de esta app? Esta, bien, y si toco este botón y me voy, dibujo otro. O sea, trato, por más que no sea algo palpable la app, lo llevo a ese campo como para estar más cerca de la problemática y entender si estoy comprendiendo o solucionando la necesidad. Finalmente, después de la etapa de prototipado, viene la etapa de testeo. Cada vez más cerca de estar en el foco final, la etapa de testear tiene que ver con nuevamente estar en contacto con el usuario, que yo aquí he representado el usuario en estos puntitos, y a su vez estos puntitos me están dando las pautas, los puntos muy claves. En el testeo, lo que debo hacer es proponerle la herramienta o el producto al usuario, permitirle que justamente lo use y nuevamente esta etapa está cargada de la empatía inicial, en donde debo ser muy observador a la hora de entender qué es lo que está sintiendo el usuario. ¿Sí? Entonces, si bien es un cono, nos vamos a encontrar con que son dos subsistemas que están interrelacionados, que son cíclicos y que tienen foco en el usuario plenamente. Hasta aquí, ¿quieren hacer preguntas? Bueno, yo sigo adelante entonces. Para empatizar, necesitamos entender el punto de vista de la persona desde el lado del raciocinio, entender lo que el otro está viendo. Y por eso, es decir, nos vamos a poner los mismos lentes con el que está viendo esa persona. Necesitamos una empatía emocional para sentir lo que el otro siente. Y necesitamos también entender su punto de vista, sentir lo que el otro siente, para recién ahí yo estar listo para proponer una solución. O sea, yo entiendo la necesidad y a partir de allí puedo empezar este camino. Las metodologías siempre es la observación desde afuera, sin involucrarnos, interpretando. ¿Sí? Yo necesito sentir su experiencia, sus sentimientos, sus emociones, pero desde el lado de la interpretación. ¿Qué utilizamos como entrevistas? Como herramientas, la entrevista, en donde en esta entrevista debo preguntar muchas veces ¿por qué? ¿Están ahí, chicos?
Bueno. Cuando realizo una entrevista, debo preguntar muchas veces por qué, debo dar lugar a que la otra persona se suelte, me empiece a contar, para poder ir percibiendo el sentimiento. En todo momento, documentar los hallazgos, clasificar luego esa información, y ya vamos a ver estas herramientas para crear un árbol de problemas y un mapa de empatía. Por ejemplo, acá, en la observación, acá hay una imagen. Entonces, dentro del campo de lo real, podemos decir qué es lo que están haciendo, un campo concreto. Bueno, están comprando un sillón, ¿sí? Están probando un sillón para comprar. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, es una pareja, lo está haciendo juntos. ¿Por qué? Y acá empezamos a las suposiciones en el campo emocional y decir, bueno, lo están comprando juntos porque es importante, porque están de fin de semana, porque están rediseñando su casa o porque alguno de ellos va a trabajar allí y demás. Entonces, todo esto nos lleva a entender qué es lo que está pasando. Y si bien esto parece muy sencillo, y ustedes dirán, ¿cuál es la parte compleja de esta metodología? Vamos a hacer un ejercicio al final y vamos a ver si ustedes pueden ponerse de observadores y pueden separar el concreto, que es el que están haciendo, con el emocional para poder descubrir la necesidad. Cuando hacemos la entrevista a los usuarios, ¿cuáles serían las etapas en el tiempo? Presentarnos, presentar el proyecto que estamos tratando de hacer y empezar a construir una relación a través del diálogo con la persona. Cuando esto empieza a pasar, el nivel de confianza empieza a aumentar y la persona me va a empezar a contar historias. Allí cuando esta persona me cuente la historia, lo que debo hacer es darle lugar, respetarlo, digamos, darle lugar, que me cuente todo lo que desee, para poder yo explorar emociones. Entonces, allí somos tipo psicólogo que estamos preguntando por qué y cómo y algunas contrapreguntas y cuestionamientos para poder entender esa emoción. Y finalmente agradecemos y cerramos nuestra entrevista. Si vemos aquí en este eje, vamos a ver, bueno, que el nivel de confianza que se generó en el tiempo es casi hacia el final de la entrevista y es donde está la riqueza del momento. ¿Qué debemos tener especial cuidado? Al lenguaje no verbal del usuario. El lenguaje no verbal también lo conocemos, y a lo mejor ustedes han tenido algunas charlas, algunos cursos, como la programación neurolingüística, que son estas lecturas que podemos hacer acerca de las personas en determinados momentos, como si está de brazos cruzados, si está aburrido, o sea, podemos percibir lo que le está pasando a través de lo que expresa su cuerpo. Una vez que hayamos hecho la entrevista y tengamos información, ¿qué hacemos con toda esa información? Hay muchas metodologías para procesar esta información. Una de estas es, bueno, en este pizarra donde está un señor de remera roja, estarían como toda la información. Y después lo que podemos hacer es ir clasificando en diferentes factores o diferentes necesidades, diferentes situaciones en las que experimento una u otra emoción. También podemos pensar como el problema y cuáles son los efectos y cuáles son las causas. Por ejemplo, vinculándolo con los objetivos del desarrollo sostenible, podemos decir, el problema es que una comunidad del norte de la provincia de Córdoba no tiene agua potable domiciliaria. Bueno, ¿cuáles son los efectos de esto? Bueno, es problemas de salud gastrointestinales en las personas, problemas, o sea, los efectos. Y por otro lado, las causas como, bueno, ¿por qué no tienen agua corriente, agua potable corriente? Y porque se rompió la bomba,
porque fue promesa de campaña y no lo ejecutaron, porque, bueno, hay muchas causas. Y esta metodología nos lleva a, por lo menos, irnos hacia arriba y hacia abajo en el árbol en 5 estadios. 5 veces preguntar efectos y causas. Después también, con toda la información que hemos encontrado, podemos clasificarlos en estos 4 cuadrantes, que tienen que ver en los 2 campos, ¿no? El campo claro o blanco y el campo gris. El campo claro son los hechos reales que yo estoy viendo. ¿Qué me dice la persona? Bueno, la persona me dice, volviendo al ejemplo de los circuitos de salud en los hospitales, la persona dice que no tiene tiempo para venir muchos días. ¿Qué hace la persona? Bueno, saca un turno, después no viene porque no se organiza, ¿sí? Es lo que hace. Es el campo concreto. Y por otro lado está acá mi observación en lo que la persona piensa y lo que la persona siente. Que esta es la observación y la riqueza de quien está ejecutando la entrevista y esta clasificación. Y los grupos de Design Thinking o que se realizan para desarrollar un producto o servicio son, como en otras metodologías de innovación, grupos de personas de muy heterogénea formación, inclusive de distintas ramas, que pueden cada uno percibir distintos puntos de vista. Así como son tan disímiles los usuarios, también necesitamos una matriz compleja que pueda observar esas diferencias. Otra de las herramientas que podemos utilizar es aquí hay un dibujito en esto que se llama mapa mental, a lo mejor ustedes también lo tienen, que es poner una palabra en el centro y empezar en el mismo sentido de las agujas del reloj, o sea, este que dice herramientas, bueno, ya ni se lee min maps, sería la 1, la 2 es la que sigue en el igual sentido que las agujas del reloj. Entonces, de la idea inicial, todas las clasificaciones y dentro de esta rama sigo haciendo subgrupos para ir organizando la información. Otra de las herramientas, bueno, es este mapa de empatía parecido al de recién, que dice, que piensa, que siente, que hace. Todo esto nos sirve ¿para qué? Para poder enfocarnos, clasificar toda esa información, hacer foco, determinar la necesidad, que a partir de esa necesidad pasemos a la etapa del idear. Otra de las herramientas que se utiliza también es entender al usuario a través de esto que se llama el Customer Journey Map, que es el recorrido del cliente. Y por ejemplo acá tenemos un ejemplo que es un restaurante. En la parte verde dice experiencias positivas del usuario, en la parte roja dice experiencias negativas, y vamos a trazar un camino y después vamos a unirlo con líneas de puntos. En los papelitos amarillos vamos a ir poniendo las distintas etapas del usuario en este recorrido. Acá el ejemplo que voy a plantear es un restaurante. También lo podemos utilizar para cualquier otro servicio o para cualquier otro producto en las distintas etapas en las que uno va atravesando en el uso. Entonces, por ejemplo, si queremos analizar la satisfacción de un usuario en el restaurante, queremos tener distintos puntos, todos positivos. Cuando nos encontramos con un punto negativo, quiere decir que allí hay que rediseñar las etapas. O hay que prestar atención en generar un producto salvando estos extremos negativos. Entonces, decimos,
Bueno, a ver, la experiencia de ir a cenar a un restaurante. La entrada al local fue positiva. A ver, al entrar al local, ¿qué será lo que está viendo el cliente? La limpieza, el orden, si hay sillas vacías, bueno, si hay una música amena, o sea, ¿qué es lo que determina que yo pueda puntear mi experiencia como positiva o negativa? La atención del mozo, bien, el mozo vino rápido, me ubicó en una mesa o no. La elección de la mesa, fue un punto negativo, porque no estaba donde yo quería, porque estaban muy amontonadas, porque yo quería cerca de la ventana y no había, porque el mozo no me dejó elegir mesa en el sector que yo quería, o sea, lo que sea, tal vez aquí fue un punto negativo. En el momento de ver la carta, elegir el plato, comer, pedir el postre, comer el postre y finalmente pagar. Cuando uno está diseñando una experiencia, tiene que tener en cuenta cada una de estas etapas, hacer este mapa que es el camino que haría el cliente y poder entender cuáles son los puntos positivos y negativos. Pero esto, tal vez, si lo hace el cliente, que sería el dueño del restaurante, seguramente te va a poner todos estos puntos positivos, porque va a decir, no, sí, que todas las mesas son muy buenas, que el cliente no tiene la mirada que podemos tener desde fuera como diseñadores y como quienes estamos provocando o diseñando una experiencia distinta e innovadora. ¿Me siguen? Entonces, tenemos las 5 etapas del Design Thinking. Empatizar con el usuario, converger para definir la necesidad, idear múltiples ideas y empiezo a converger nuevamente hasta generar el prototipo palpable y testear con el usuario nuevamente. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a trabajar. Ustedes van a trabajar. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, les voy a dar entonces una tarea. En el aula virtual, vamos a dejar de compartir. En el aula virtual, ustedes tienen 2 archivos. Este PDF que les acabo de mostrar y tienen otro archivo. ¿Pueden entrar allí? Así sé que lo tienen. La clase es Introducción al Design Thinking y allí tienen material. Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve? Bien. Sí. Yo no sé si me veo yo. Sí, me veo. Ahora voy a prender la luz. Ahí está, estaba en la oscuridad. Todos presentes. Bien. Entonces, ahí sí tienen 2 archivos. La clase, que les acabo de mostrar, es el PowerPoint, y tienen también un archivo que se llama Hatso Planner, ¿sí? ¿Pueden abrirlo? Vamos a trabajar en grupos de 4 personas, a ver, son 36. O de 5 personas. ¿Alguna vez ustedes trabajaron en subgrupos dentro del Zoom? Sí, sí, profe. Bueno, vamos a armar entonces los grupos. ¿Cuál va a ser la experiencia? Ustedes tienen la herramienta esta, que es la herramienta diseñada por la Universidad de Stanford, que es una aplicación práctica del Design Thinking. Es esto lo que tienen, ¿verdad? Empieza así. En este caso, vamos a tener que rediseñar
el proceso de regalar de un compañero. Es difícil, pero va a salir, va a salir. Yo voy a necesitar grupos de 5, en donde uno pueda contar la experiencia de la última vez que regaló algo, y los otros 4 compañeros van a ser los observadores que tienen que hacer las 5 etapas del Design Thinking. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, si se buscan el archivo que yo les subí, vamos a ir teniendo distintas actividades. La primera de ellas es una entrevista, en donde 4 personas van a entrevistar a la quinta del grupo, que va a ser la que diga, bueno, a ver, yo regalé hace poco a una persona, suponiendo que para el momento del regalo, no el regalo en sí, sino la experiencia de comprar el regalo, pensar que le iba a regalar y demás, no fue placentera o no fue como lo esperábamos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, en el grupo de 5, uno va a ser quien nos cuente cuál fue el último regalo, cuál fue el problema que tuvo, por qué no fue una experiencia placentera, cuáles fueron las distintas problemáticas que fue atravesando para poder hacer el regalo. Entonces, en el cuadrante primero es la entrevista, y dice, notas de tu primera entrevista. Las 4 personas que sean quienes entrevisten van a ir preguntando y tomando notas. Ustedes seguramente no lo han impreso, pero en su apunte vayan tomando nota. Después tienen una segunda etapa que es para profundizar, o sea, estas 4 personas que son las entrevistadoras se pondrán de acuerdo, verán qué es lo que ven, qué es lo que siente esta persona que hizo el regalo, para profundizar y volver a hacer preguntas de por qué, de cómo, ¿sí? de intentar indagar acerca de ese proceso. Y vamos a hacer hasta la etapa número 3, que es intentar, vamos a diverger, ¿sí? En todas las preguntas, por eso son 4 que van a hacer preguntas, 4 entrevistadores, y vamos a intentar converger en la etapa 3 y 4. En la etapa 3, los entrevistadores tendrán que hacer una síntesis de metas y de deseos, y en la etapa 4, que es la más importante, van a tener que definir con claridad qué es lo que este usuario necesita. Entonces, allí hay una tarjeta en donde van a poner el nombre del compañero, qué es lo que necesita, expresarlo en palabras, y por qué, pero o sorprendentemente eligen alguna de ellas que me va a dar pistas. Y a partir de allí vamos a hacer hasta allí. Y después vamos a seguir. ¿Están de acuerdo? ¿Qué voy a necesitar para armar los grupos? Saber cómo ustedes se van a subdividir en 5. O ¿saben qué? Vamos a crear las salas de A5 directamente cualquiera. Y, Profe, sí, yo estoy acá con 2 compañeras y están juntas en el mismo Zoom. Hay una de las chicas que no puede entrar. bueno, mira, yo acá en la creación de salas, yo pongo que se creen 7 salas, ¿sí? Pero que los participantes ingresen solos, elijan ser ustedes solos acá. ¿Están de acuerdo? Elíjanse de A5, con los que siempre trabajen, y una vez que estén todos los grupos, me avisan. ¿Están de acuerdo? Yo me voy a quedar siempre acá de este lado para cualquier duda. Ahí creo los grupos. Ahora tengo 40 participantes. Y ustedes dicen que están de a 2 o 3, o sea que son más de 40. Bueno, 8 grupos creo. Ahí está. Ustedes asígnense.
¿Pueden asignarse? ¿Ven la pantalla o no? No se ve nada, profe, sí. No se ve nada. A ver. ¿No se ve nada? No. Ahí Sí, sí ahí apareció aparece abajo. sección de grupos. Abajo a la derecha aparece un cartel sección de grupos y ahí cuando tocaste aparecen las salas. Ahí está. Entonces, ahí están entrando a distintas salas. Organícense ustedes. Hola, amigacha. No. Pensé que estabas vos con Coti. No sé con quién está entonces. Con Lavero. Ah, pero la flor está en su propio. No sé. Pero bueno, esperemos que entren acá. ¿Este era el grupo 2 o el grupo 1? No sé qué grupo era este. Sala 1. Me dice la flor que entremos a la 8. Sala 1, dice la Coti, nosotros estamos en la sala 1. Que la Coti ya había. Que. Ay, qué curiada, me voy, chao. Hola, Flor. No tengo idea. Justo, o sea, creo que Coti no se puede unir a nada. No, a mí, por ejemplo, no me salía posta esa opción que me mandaste la foto, no salía en ningún lado. Ahí se unió Coti. Ahí se unió a Andrea recién se unió porque le pidió la profe. Somos 6 entonces. Sí, somos 6 por ahí. ¿Cómo, Flor? Con Agus Quesada y Meli Címeros. Disculpen. Acá estamos. ¿Qué onda, gente? Bueno, ¿quién quiere ser entrevistado? Alguien que no haya laburado mucho. Flor, vos, ¿no? ¿Hay que entrevistar a alguien o no? ¿Cómo? ¿Cómo? A mí me van a entrevistar. Regalos. Soy muy mala. O sea, no sé lo que le va a gustar a la gente. Generalmente compro para que vaya y lo cambie. Si no le gusta. Pensé Ya que le regalaría una guita. ¿Y qué hay que hacer con esto? ¿Y qué hay que hacer con esto? Flor, ¿nos explicás así un poquito?
Acabo de entrar, Flor, discúlpame. ¿Y está viendo que respondí? Bien. Bueno, vamos anotando. ¿Flor o tenemos Dale más a Flor.